Saludos, lectores, bibliófilos y demás gente de mal vivir. Hoy quiero hablaros de varias cosas, entre ellas de dos novelas que he escrito al calor de lo que está sucediendo en la política internacional en todo el mundo. Como saben, estamos inmersos en este segundo ataque a Irán. El primero fue el del año pasado, en lo que ya se conoce como la Guerra de los 12 días, y ahora estamos en un nuevo episodio mucho más fuerte y de momento también más largo, y que de alguna manera está empezando a poner ya sobre la mesa muy en serio el tema de la caída del imperio de Estados Unidos, por muchas razones, pero en cualquier caso quería hablaros de este tema en relación con estas dos novelas que he escrito, y vamos a ello. La primera es la que está ya publicada y con el título de El naufragio de los imperios, que es esta que veis aquí, y que está publicada en 4 volúmenes. Es una novela muy larga, de casi 800 páginas, y como digo, pues la tuvimos que publicar en un principio en 4 volúmenes, al no saber muy bien pues cuál iba a ser la reacción del público ante un autor novel que de repente pues publica una novela de 800 páginas, ¿no? ¿De qué trata El naufragio de los imperios? Bueno, El naufragio de los imperios es una novela escrita en forma de memorias sobre un joven español que, nacido pues precisamente en el año 79, el año de la Revolución Islámica en Irán, pues pasa su juventud por lo que yo llamo la época de la Segunda Belle Époque. Lo hace a través de su trabajo como secretario de un embajador español. Y bueno, pues sus aventuras, por decirlo así, y desventuras en los distintos destinos a los que este embajador es destinado, valga la redundancia, que son básicamente pues China, Tailandia y Japón. Bueno, como decía, trata sobre los años de la Segunda Belle Époque, concretamente pues los años 90 y los primeros 15 años del siglo XXI. ¿Por qué lo llamo la Segunda Belle Époque? Bueno, como saben ustedes, la primera Belle Époque, por decirlo así, pues son las 2 décadas anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y es una época que se concentra sobre todo en Europa. Es una época de esplendor decadente, es el punto álgido de la gran burguesía que comienza su andadura con la Revolución Francesa y que se corona, por decirlo así, pues en estos años. Es una época, como digo, de esplendor económico de esta clase, una clase que se ha vuelto ya muy rentista, de esplendor artístico y cultural, cuyo centro está en París, el París de la Belle Époque, y también de una serie de fenómenos sociales decadentes, que anuncian, digamos, pues muchas de las cosas que van a surgir en el siglo XX, entre ellas, por ejemplo, nada más y nada menos que la pornografía. Tenemos un episodio anterior, el de los libertinos del siglo XVIII, pero era una cosa, digamos, casi individual, de una serie de individuos sin mucho arraigo social, prácticamente sin arraigo social. Pero la particularidad de la Belle Époque es que ese libertinaje se extiende a las capas superiores, como decía, de esa gran burguesía, urbana sobre todo, y queda patente pues en muchas manifestaciones artísticas, ¿no? Sobre todo en la aparición, por ejemplo, o no tanto la aparición, sino la consolidación de una literatura libertina, pero ya de tintes más cercanos a lo que nosotros conocemos del siglo XX, ¿no? Es una época, como digo, de esplendor decadente, y va a perecer
pues en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Después, como saben, tenemos el periodo de entreguerras, los felices años 20, que tienen algo parecido a la Belle Époque, pero es más bien un espejismo, como sabemos. Luego llega el crack del 29, los años 30 terribles, la Segunda Guerra Mundial, y vienen después los años de oro las 3 décadas de oro del capitalismo estadounidense, la Guerra Fría. Y durante la Guerra Fría tenemos pues el esplendor industrial de los Estados Unidos, tenemos el miedo a la conflagración nuclear, ¿no? El invierno nuclear, pero cuando cae la Unión Soviética en 1991 y 2 años antes el muro de Berlín, pues entramos en lo que los geopolíticos llaman el momento unipolar, donde Estados Unidos queda como el único o la única superpotencia, ¿no? Y donde su poder es totalmente incontestado a lo largo de todos los mares y cielos del planeta. Y aquí es donde yo creo que empieza esta segunda Belle Époque. ¿Por qué? Porque tenemos algo bastante parecido a aquella primera Belle Époque, ¿no? Una economía cuyo centro está en Estados Unidos, que está ya en avanzado estado de financiarización. Tenemos unas élites que viven de las rentas de ese capitalismo financiero. Tenemos unas artes que yo creo que tienden a lo exagerado. En este caso, pues no es tanto, por ejemplo, la pintura o la literatura como lo era en la Belle Époque, sino el cine de Hollywood, por ejemplo, ¿no? El cine de los 90 en Hollywood, pues es muy característico en ese sentido. También la música y una especie de sensación como de fiesta constante, ¿no? Ahí corre el dinero por todas partes, con la particularidad o la diferencia con la primera Belle Époque de que esto no estaba restringido a estas élites burguesas, sino que ahora parece, en los 90 y hasta la crisis de 2008, crisis financiera de 2008, pues parece que amplias capas de la población, sobre todo occidental, europea y norteamericana, en Asia también, hasta cierto punto, pues disfrutan de esta orgía de dinero fácil, de acceso al crédito, etcétera, etcétera. Y donde vemos, pues por ejemplo, el fenómeno de los vuelos baratos, el fenómeno del turismo masivo, el fenómeno de personas que con un sueldo pues no demasiado alto, pues son capaces de obtener una hipoteca, de obtener un crédito para el coche, de obtener un crédito para irse de vacaciones, de obtener un crédito para invitar a sus amigos a cenar en algún restaurante de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esto, hasta cierto punto, pues se parece un poco a aquella Belle Époque. Y por eso le llamo la segunda Belle Époque, que se va a acabar, o va a empezar a acabarse, con la crisis financiera de 2008, después con las primaveras árabes, y ahora en 2020 con la pandemia, a lo que va a seguir la guerra de Ucrania y ahora esta guerra de Irán. Entonces, siempre me ha parecido a mí que esa época se distingue ya no solo, como decía, por el momento unipolar de los Estados Unidos en términos geopolíticos, sino también por toda una serie de rasgos sociales que merece la pena consignar. Y repito, voy a intentar pues llamar a esto segunda Belle Époque. Bueno, pues El naufragio de los imperios, esta novela tan larga, transcurre en estos años de la segunda Belle Époque. Como digo, el protagonista es un joven, secretario de un embajador español, que vive su primera juventud en los 90, donde es el esplendor en España del estado del bienestar, y como digo, del acceso al crédito fácil, etcétera, etcétera, de las noches de viernes y sábado sin fin. Una
una prosperidad que hasta cierto punto también va a ser aparente, sobre todo va a ser aparente o, o la gente va a caer en que es aparente cuando la crisis de 2008 golpee. Y se llama El naufragio de los imperios porque siempre los historiadores cuando investigan sobre el porqué de las caídas de los imperios, pues suelen centrarse en el periodo precisamente en el que ocurre la caída de un imperio o la decadencia de un imperio. Pero también hay otros historiadores que señalan que lo importante es, de alguna manera, ver si hay señales, síntomas de la decadencia ya en el periodo de esplendor. Entonces, por eso me quería centrar en la novela en estos años de esplendor incontestado del mundo occidental. ¿Y cómo lo hago? Pues muy sencilla, viajando al mundo oriental, que no solo es desde el que hablo, sino que es el que yo creo que va de alguna manera a heredar pues la primacía sociopolítica y económica del mundo, yo creo que por lo menos en este siglo XXI. Y bueno, esto es lo que trata, como digo, El naufragio de los imperios, una novela en 4 volúmenes que podéis encontrar en Amazon, tanto en Kindle como en tapa blanda como esta y en tapa dura también, para los que sean frikis. Y esto, como decía, esta segunda Belle Époque va a acabar primero con la crisis de 2008, luego las primaveras árabes, luego la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora el conflicto con Irán. Bueno, pues en este sentido, la próxima primera semana o quizás segunda semana de abril, todavía no está decidido, aparecerá una nueva novela que he escrito, la escribí en 2024, pero por distintos avatares no se ha podido publicar hasta ahora. Y precisamente tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo ahora, porque la novela está ambientada no en 20, 30 años como esta, sino en solamente 2 años, concretamente los años 2023 y 2024. Trata, si bien la primera novela, El naufragio de los imperios, trataba, entre otras cosas, pues sobre los sueños o sobre las convicciones un poco inocentes de un joven socialdemócrata, pues en esta ocasión la época es muy diferente. Estamos en la actualidad y en la actualidad la socialdemocracia está de capa caída desde todos los puntos de vista, y ahora lo que está en auge es lo que muchos llaman la derecha punk o la derecha alternativa, etcétera, etcétera, que se traduce, por ejemplo, pues en lo que ha ocurrido estos días en el Madrid Economic Forum, ¿no? Donde se han dado cita pues personajes que defienden ideas tan variopintas y contradictorias como el anarcocapitalismo o la familia tradicional, por ejemplo. Quiero decir, cosas completamente antagónicas, aunque no lo parezca. Bueno, pues el joven protagonista de esta nueva novela que va a salir, como digo, primera o segunda semana de abril y que he titulado La conquista del Harlan, pues es un joven de familia desestructurada cuyo clavo ardiendo desde el punto de vista de la visión del mundo pues es esta nueva derecha punk y este intento de hacer renacer España con el liberalismo y el tradicionalismo católico. Como digo, 2 cosas que son el agua y el aceite. Sin embargo, no es completamente una persona de mente muy cerrada y no se le escapa el fenómeno de China, a pesar de que todos sus ídolos pues tratan a China como una especie de cárcel, ¿no? Como el último abanderado del socialismo que solo trae represión y pobreza. Pero claro, China es la primera potencia económica mundial ya, sobre todo en términos de poder, de paridad adquisitiva. Entonces, pues decide irse a Pekín para ver qué pasa allí.
va a estudiar un máster y al mismo tiempo pues trabaja como corresponsal de un periódico. Y allí pues va a entrar en contacto en el máster que va a estudiar, en contacto con las teorías geopolíticas, sobre todo con la de Mackinder y su teoría del Harlan, su teoría del corazón de la Tierra. Allí también tendrá un compañero de piso que es iraní, y entre una cosa y otra, pues su pequeño mundo de fantasía liberal tradicionalista del Renacimiento de España por la derecha punk y la derecha alternativa, etcétera, 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 pues va a empezar a quebrarse. Sus convicciones también van a empezar a cambiar de tono y su confusión emocional, ideológica y moral pues solo va a acentuarse al ir conociendo a dos mujeres que van a tirar cada una de un lado por, digamos, la conquista de su alma, por decirlo así. Y como decía, pues tiene mucho que ver con esto que estamos tratando, con este tiempo en el que estamos viviendo de caída del imperio ante la resistencia de Irán, o por lo menos eso es lo que parece. Y creo que está justificado, digamos, esta conexión. Y quería, pues de alguna manera también anunciar la publicación, aprovechando de manera torticera, pues todos estos acontecimientos trágicos que están ocurriendo en Oriente Medio y en Europa del Este. Así que en su momento, pues avisaré también, haré un pequeño vídeo para presentar la nueva novela, que como digo se titula La conquista del Harlan y lleva un subtítulo que es Sonata de Pekín, porque la novela pues está principalmente ambientada en la ciudad de Pekín, en la que yo viví hace unos años, y también pues hay algunas escapadas a Asia Central. Así que ya no es la Belle Époque, la segunda Belle Époque, sino que ya estamos pues en la caída del Imperio Romano. Y en fin, pues nada, espero que os interese esto que estoy contando, que podéis ir ya a ver si os interesa El naufragio de los imperios, la novela anterior, y que estéis atentos a la publicación de la conquista del Harlan, pues en aproximadamente un mes o menos de un mes. Muchas gracias a todos, espero que estéis bien, que a todos os vaya la vida bien y seguiremos informando. Adiós.